Ya, lo que vamos a ver hoy día es integración numérica. ¿Para qué? A ver, fundamentalmente la parte de integración numérica apunta a que nosotros podamos resolver, por ejemplo, de manera aproximada, calcular cuánto es la integral de 0 a 1 de elevado a x cuadrado de x. Claro, y muchos de ustedes dirán, bueno, profe, pero esta integral que está acá yo la puedo calcular con los métodos que yo aprendí en cálculo 2 o cálculo integral. Pero la verdad de las cosas es que si ustedes ocupan cualquier método, sustitución simple, por parte, no sé, el método que se les ocurra, no lo van a poder sacar. ¿Recuerdo por qué? Porque esta integral no es una integral de tipo analítica que uno pueda resolver con los métodos tradicionales. La única forma es, usando métodos numéricos, aproximar a un número que está lo más cercano a esta integral, que en el fondo esta integral que está acá, si ustedes observan, corresponde al área bajo la curva entre 0 y 1 de esta función, de la función e elevado a x cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, a lo más que podemos hacer nosotros es, usando métodos numéricos, aproximar esta integral a un valor. ¿De acuerdo? Pero calcularla de manera explícita, eso no lo podemos hacer con las herramientas que tenemos. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá, vamos a ver métodos para poder calcular ese tipo de integrales, y bueno, con este método obviamente se pueden calcular de manera aproximada cualquier tipo de integrales, inclusive obviamente aquellas integrales que sí podemos resolver usando los métodos conocidos, ¿ya? Entonces, vamos a estudiar y obtener la regla de los trapecios, o sea, que es un primer método, una pequeña introducción. Las fórmulas de Newton-Cotes son los tipos de integración numérica más comunes. Se basan en la estrategia de reemplazar una función complicada, por ejemplo, e elevado a x al cuadrado, o datos tabulados por un polinomio de aproximación que es fácil de integrar. Por ejemplo, o sea, en el fondo lo que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, dentro del argumento de una integral, aparece una función, ¿no es cierto? Aparece una función. Dentro de una integral aparece una cierta función respecto de x, entonces lo que nosotros vamos a hacer, vamos a encontrar un polinomio de grado n que se comporte de manera similar a la función en este intervalo a, b. Y para eso vamos a usar nuestros famosos conocidos polinomios de interpolación. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, una pequeña introducción. Entonces, por ejemplo, acá vamos a utilizar un polinomio de primer grado. Fíjense ustedes que el objetivo cuando uno calcula una integral es encontrar el área bajo la curva, bajo esta curva, entre a y b. Para encontrar el área bajo la curva, si nosotros aproximamos esta curva a través de un polinomio de grado 1, lo que estamos teniendo es una recta, ¿no es cierto? Y en el fondo, el área que vamos a considerar es el área bajo esta recta, que sería esta que está acá. Por ejemplo, también podríamos, en la misma curva, considerar un polinomio de grado 2, que sería una parábola. Y en ese caso, el área que aproxima al área bajo la curva entre A y B sería esto que está achurado. Si ustedes se fijan acá, esta aproximación, cuando nosotros aproximamos la función a través de un polinomio de grado 1, o sea, una recta, el área está súper perdida de lo que realmente es. Por ejemplo, en este caso particular, mirando la gráfica, nos falta todo este pedacito de área, lo cual esta aproximación sería súper mala. Y acá, por ejemplo, si es un polinomio de grado 2, andamos por ahí, nos sobra un poquito de área, porque si ustedes fijan esta área así como al ojo nomás, sería como 2 veces este pedacito que nos falta acá, pero obviamente aproximar por un polinomio de grado 2, interpolar, aproximar la función f de x por un polinomio de grado 2 para poder calcular el área entre a y b de f de x es mucho mejor cuando un polinomio de grado mayor, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que nosotros queremos estimar el valor de la integral entre a y b de f de x, donde esta f de x claramente tiene que ser una función continua en el intervalo cerrado entre a y b. O sea, no tiene que pegarse saltos y tiene que estar definida para todos los valores de x entre a y b, inclusive a y b. Una manera de hacer esto es lo que vamos a ver a continuación. Ya, lo que vamos a hacer es primero dividir el a, b en n subintervalos de igual longitud. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Vamos a tomar el intervalo, déjame hacer una recta,
Aquí, por ejemplo, vamos a tener una recta y vamos a tomar puntitos. Vamos a tomar entre A y B. Tenemos el punto A, tenemos el punto B. Entonces, este va a ser nuestro x sub 0. Si se fijan, si vamos a dividir el intervalo A, B en n subintervalos de igual longitud, vamos a tomar, por ejemplo, a esa igual longitud la vamos a llamar h. Entonces, por ejemplo, para encontrar el x sub 1, que es este punto que está acá, el x sub 1, aquí va a ser igual al x sub 1, va a ser igual al x sub 0, más h, ¿no es cierto? Pensando que vamos a tomar esta magnitud h. Si nosotros vamos a sacar después el x sub 2, también vamos a tomar una magnitud h para el lado, por lo tanto el x sub 2 va a ser igual a más h, o sea, va a ser el x sub 1 más h, o sea, sería a más 2 veces h, ¿cierto? El x sub 3 sería a más 3 veces h, etcétera, etcétera. Y el último, que es el x sub n, va a ser igual a más n veces h. ¿Sí o no? ¿Sí? Fíjense ustedes que este valor que está acá, va a corresponder, este que está acá es el x sub n, ¿cierto? A b. Por lo tanto vamos a tener que b va a ser igual a más n multiplicado por h. De acá nosotros podríamos despejar el h, nos va a quedar b menos a partido por n, va a ser igual al h, que es el valor que aparece acá. ¿De acuerdo? Ese h lo vamos a llamar tamaño de paso, que no es otra cosa más que lo que mide cada uno de los intervalos que nosotros vamos a considerar. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la fórmula general que nos da los distintos nodos. El x sub 0, bueno, el x sub 0 claramente es a, el x sub 1, el x sub 2, hasta el x sub n. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Entonces, primero hacemos una subdivisión del intervalo A, B, como lo hicimos recién, y ahora vamos a considerar, por ejemplo, el polinomio interpolador de Lagrange. ¿Se acuerdan ustedes? El polinomio interpolador de Lagrange, P sub n de x, tiene la forma sumatoria desde j igual a 0 hasta n de la función evaluada en cada uno de los nodos por el L sub j de x, ¿no es cierto? Donde estos son los coeficientes del polinomio interpolador de Lagrange, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la integral entre a y b de f de x, como f de x, encontramos el polinomio que interpola a la función f de x entre a y b, en vez de usar la f de x, vamos a usar el polinomio interpolador de Lagrange. Entonces vamos a reemplazar el f de x por el p sub n de x. Entonces acá, si reemplazamos lo que es p sub n de x, que es esto que está acá, lo ponemos acá, ¿se fijan? Respecto a la variable x, claramente, fíjense que todo este argumento está siendo integrado respecto a la variable x. Por lo tanto, esta partecita que está acá, fíjense que la sumatoria desde j igual a 0 hasta n de f de x sub j, esto que está acá es una constante, ¿cierto? Como es constante, ¿por qué? Porque esta expresión no depende de x, lo único que depende de x son estos coeficientes, por lo tanto, como es constante, sale fuera de la integral, y nos queda esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a la sumatoria de j igual a 0 hasta n, de f evaluado en x sub j, por la integral de a y b de l sub j de x. ¿Sí? Ahora, si nosotros hacemos la siguiente representación, vamos a llamar, por ejemplo, a sub j, a la integral de a b de l sub j de x, o sea, a esto que está acá, lo vamos a llamar a sub j, porque si se fijan depende de j, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo vamos a llamar a sub j, por lo tanto vamos a tener que la integral de a b de f de x va a ser igual a la sumatoria desde j igual a 0 hasta n, que es esto que está acá, de f evaluado en x sub j, de f evaluado en x sub j por a sub j. ¿De acuerdo? ¿Dónde la sub j? Eso que ya lo habíamos dicho. Entonces, una fórmula de este estilo para aproximar el valor de esta integral
es un ejemplo de una fórmula llamada fórmula de cuadratura de Newton-Cotes, de tipo cerrada, pero eso no importa. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a tomar un caso particular de una fórmula de cuadratura que es la regla de los trapecios. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué cosa es la regla de los trapecios? La regla de los trapecios es la primera de las fórmulas cerradas de integración de Newton-Cotes. Corresponde al caso en que la función f se aproxima en cada subintervalo x sub k más 1 mediante el polinomio de interpolación lineal de Lagrange. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? En estricto rigor, en la fórmula del trapecio, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, vamos a hacer un dibujito. Acá nosotros estamos calculando esto. Tenemos una cierta función, ¿cierto? Una cierta función f de x entre a... Uy, que me quedó chueco eso. Me quedó muy chueco. Esos puntitos me quedaron súper chuecos. Ya, estamos calculando de manera aproximada esta integral. Entonces lo que estamos haciendo, vamos a tomar, acuérdense, x sub 0, x sub 1, vamos a tomar los distintos pedacitos que vamos a considerar dentro del intervalo cerrado AB. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, en cada uno de estos pedacitos vamos a considerar un polinomio interpolador de Lagrange de grado 1, que va a ser este que está acá, que va a ser esta representación. Esto que está acá, por ejemplo, aquí estamos en el intervalo 1, por lo tanto va a ser un p sub 1 de x, primer polinomio. Después acá vamos a tomar otro polinomio interpolador de Lagrange, también de grado 1, por lo tanto es otra recta, y así vamos a ir tomando distintas rectas, y vamos a calcular las áreas de estos distintos rectangulitos. ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a trabajar en el intervalo x sub k más 1, ¿ya? Y vamos a encontrar el polinomio interpolador de cada uno de estos intervalos, y después lo que vamos a hacer, vamos a sumar todas estas pequeñas áreas, bajo, donde esta área corresponde al área bajo la curva del polinomio interpolador de Lagrange de grado 1, ¿de acuerdo? Y las vamos a sumar, y eso va a corresponder a el valor aproximado de la integral entre a y b de f de x usando la fórmula de los trapecios. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es como la idea de lo que vamos a hacer. Entonces ahora vamos a hacer como un zoom, nos vamos a focalizar en un solo intervalo, ¿ya? Porque después de eso simplemente vamos a sumar, ¿ya? Entonces vamos a tener el intervalo x sub k más 1. Y acá aparece el polinomio, que lo vamos a llamar como p sub k de x. Ojo que este k no corresponde al grado del polinomio, el grado de este polinomio es grado 1, es una recta, ¿ya? Por eso es polinomio de interpolación lineal de Lagrange, el que vamos a usar acá. Entonces, nosotros ya sabemos la fórmula del polinomio interpolador de Lagrange. Fíjense ustedes que nosotros acá tenemos dos nodos. En este tenemos el x sub k, f evaluado en x sub k, y el otro nodo es x sub k más 1, f evaluado en x sub k más 1. ¿Cierto? O sea, lo que tenemos en el fondo, para encontrar el polinomio interpolador de Lagrange, tenemos los nodos x sub k, f evaluado en x sub k, y el x sub k más 1, f evaluado en x sub k más 1. ¿De acuerdo? Tenemos en esos dos puntitos. Y con esos dos puntitos nosotros sabemos que el polinomio interpolador de Lagrange va a ser este que está acá. Lo llamamos p sub k de x, insisto, este no es el grado del polinomio, esto es de grado de 1, solamente porque estamos diciendo que es el polinomio interpolador de Lagrange en el késimo intervalo. ¿De acuerdo? Ya. Entonces va a ser f evaluado en x sub k por x menos x sub k más 1, partido por x sub k menos x sub k más 1, que acuérdense que ese es el primer L,
y la misma cosa para el otro, ¿de acuerdo? Que ustedes ya lo conocen. Este que está acá es el polinomio interpolador de Lagrange. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener que la integral entre x sub k y x sub k más 1 de f de x de x va a ser aproximadamente la integral entre x sub k y x sub k más 1 de este polinomio que está acá. ¿De acuerdo? De p sub k de x. Entonces lo reemplazamos. ¿Acá qué hacemos? Acá es una operación algebraica solamente. Ya hacemos desarrollo. A ver, fíjense ustedes que esta integral, un poquito, esta integral que está acá, la tenemos que calcular respecto de la variable x. Esa es la variable. Y fíjense que el x aparece aquí y aparece aquí. Todo lo demás es constante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos va a quedar la integral de esto más la integral de esto otro. Esto que está acá es constante, ¿cierto? Esto que está acá abajo también es constante. ¿Se fijan? Este es constante, esto de acá abajo es constante, por lo tanto, cuando distribuyamos las dos integrales, estas cosas van a pasar para afuera. Y nos va a quedar solamente integrar este más esta constante multiplicado por la integral de lo que está acá. No vale la pena hacer ese trabajo en clase, la verdad, porque es pura cosa algebraica nomás. Entonces vamos a integrar esta expresión entera y vamos a evaluar entre x igual a x sub k, que es el límite inferior, y x igual a, esa es una x por si acaso, a x sub k más 1. ¿De acuerdo? Entonces cuando hacemos esa evaluación, que en vez de x ponemos el x sub k, acá y acá, menos, en vez del x vamos a poner x sub k más 1 aquí, y x sub k más 1 acá, donde, bueno, acá se ve que va a quedar 0, nos va a quedar esta expresión que aparece acá, como resultado final. ¿De acuerdo? Esta expresión que está acá, nosotros la podemos escribir como, si ustedes se fijan de acá, podríamos factorizar por x sub k más 1 menos x sub k. ¿Lo ven o no lo ven? Más o menos. A ver, vamos a rayar este pedacito. Fíjense, de acá, x sub k más 1 menos x sub k. ¿Ustedes están de acuerdo que esto que está acá es lo mismo que tengamos? Espérenme. Esto le vamos a dar una pequeña rayadita. Esto es lo mismo que nosotros tengamos x sub k más 1 menos x sub k al cuadrado, ¿cierto? Esto que está acá adentro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podríamos acá factorizar, estoy trabajando un poco esto, por x sub k más 1 menos x sub k al cuadrado, ¿cierto? Y este sería factor de f de x sub k más 1 partido por 2 veces x sub k más 1 menos x sub k. Me estoy puro despistando, ¿no? De nuevo. Esto que está acá va a ser igual. Voy a escribir por acá para que tenga más espacio. Va a ser igual. X. Fíjense que esto igual con esto. Esta se va con esta, ¿cierto? Y esta, si la escribimos así, es lo mismo que aquí sacamos un signo menos y se nos convierte este en más. Y esto sería x sub k más 1 menos el x sub k. ¿Sí? Y en ese escenario se va esta con esta. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar x sub k más 1 menos x sub k multiplicado por, voy a escribirlo acá abajo, multiplicado por f evaluado en x sub k más 1 partido por 2 más f de x sub k partido por 2, ¿cierto? Y esto que está acá es lo mismo que esto, ¿se fijan? Nos queda el x sub k más 1 menos x sub k, el 2 que aparece acá, y la suma de los dos términos arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Y si miramos la expresión a la que llegamos, vamos a tener, nosotros sabemos que el ancho del intervalo es h, ¿no es cierto? Sabemos que h es x sub k más 1 menos el x sub k, o sea, el límite superior del intervalo menos el límite inferior. Por lo tanto, esta integral la vamos a poder escribir como h partido por 2 por f de x sub k más f de x sub k más 1.
¿De acuerdo? Si ustedes observan, esto que está acá corresponde al área del primer rectangulito, de uno de los intervalos, de cualquiera de los intervalos. O sea, por ejemplo, si nosotros en el dibujo que les hice recién, esperen, nosotros teníamos esto, estábamos trabajando, por ejemplo, acá en x sub 0, x sub 1, x sub 2, etcétera, 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 hasta el x sub n. Este es A y este es B, ¿no es cierto? Entonces, en este pedacito, nosotros si calculamos el área, por ejemplo, entre este y este, vamos a tener un valor, o sea, la integral entre x sub 0 y x sub 1 de f de x va a ser igual a h medios multiplicado por f evaluado en x sub 0 más f evaluado en x sub 1. ¿De acuerdo? Este numerito que está acá corresponde a la gráfica a esto que está acá. Supongamos que nuestra gráfica sea una cosa así. Esta sea nuestra f de x. Entonces estamos calculando este número que apareció acá corresponde al valor de... Ay, de nuevo apreté ese botón que no tengo que apretar. Como mi mala suerte. Corresponde a esto. Déjenme dibujarlo con color. Corresponde a este valor. ¿De acuerdo? Esta área que está acá equivale a este valor numérico que aparece acá. ¿De acuerdo? Entonces, como les dije antes, vamos a tomar esta área, después vamos a hacer lo mismo en este otro intervalo, y nos va a quedar la otra área. Entonces la idea es que ahora las vamos a sumar todas. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Ya, entonces, ahora vamos a sumar, fíjense, entonces va a ser la integral de AB de f de x, va a ser la sumatoria desde 0 hasta n-1 de estas integrales que acabamos de sacar arriba. O sea, en el fondo, va a ser desde 0 hasta n-1 de h medios, que es el valor que nos dio, por f evaluado en x sub k, más f evaluado en x sub k más 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Claramente tiene que ser de 0 hasta n-1, porque cuando k vale n-1 nos va a quedar n-1 más 1, que va a ser f evaluado en x sub n. Acuérdense que el último nodo que nosotros tenemos es d, que es x sub n. ¿Ya? Por eso va entre 0 y n más 1. Luego, esta fórmula que está acá, es la fórmula de los trapecios compuesta, la regla compuesta de los trapecios. Por lo tanto, nosotros esta fórmula y esta otra, si quieren le sacan una fotito, porque es la que vamos a usar en los ejercicios que vienen a continuación. ¿Ya? Entonces, para calcular la integral de AB de f de x usando la fórmula compuesta de los trapecios, es h medio por f de a más f de b más 2 veces la sumatoria desde k igual a 1 hasta n-1 de f de x sub k. ¿De acuerdo? Esto es cuando en el enunciado nos dice tomando tantos subintervalos, tantos intervalos. ¿De acuerdo? Y ahí nos va el valor de n. ¿Ok? Si n vale 1, esta fórmula que está acá se traduce a b menos a partido por 2, que corresponde al h, el h partido por 2, el h es b menos a, acordémonos, por f de a más f de b. ¿Por qué? Porque este término no aparece, ¿no es cierto? Porque cuando n vale 1. Esta sumatoria no existe. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, nosotros, y esta que está acá se conoce como la regla del trapecio simple. Entonces vamos a trabajar con este ejemplo que aparece acá. ¿Ya? Antes de ponernos a trabajar directamente con el trapecio, yo les voy a dar unos minutos para que ustedes resuelvan esta integral con los métodos comunes y corrientes primero. ¿Ya? Tienen 5 minutitos. Acuérdense que esa seno cuadrado de x se resuelve usando la fórmula del ángulo doble. A ver, déjenme ponerle acá. Acuérdense que coseno de 2x es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. No la vamos a sacar de acá. Y eso es 1 menos
2 seno cuadrado de x, ¿no es cierto? Porque aquí nos queda 1 menos seno cuadrado de x, menos seno cuadrado de x, 1 menos 2 seno cuadrado de x. Por lo tanto, de acá vamos a sacar que el seno cuadrado de x va a ser igual a, al pasarlo para allá, a 1 menos coseno de 2x partido por 2, ¿no es cierto? Esta es una identidad trigonométrica, sin ese 8, por supuesto. ¿Ya? Y esa ocúpenla para poder calcular esta integral. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de poner seno cuadrado de x, ponen esto, la separan en dos integrales para que me digan cuánto les dio. ¿Ok? Ya, les doy 5 minutillos. ¿Sí? Ya. A ver, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, aparece el final al cálculo, la integral, esta que está acá, fíjense, da este valor, 4pi menos 3 raíz de 3 partido por 24. Ya entonces, y eso da aproximadamente 0.307924. Esto que está acá, estimados, corresponde al valor exacto de la integral. ¿Por qué? Porque la integral que estamos usando como ejemplo se puede calcular usando los métodos usuales, ¿ya? Por lo tanto, esta integral sabemos el valor exacto. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es cómo usamos el método de los trapecios para calcular este valor de manera aproximada, ¿ok? Ya, entonces ahora vamos al enunciado usando trapecios. Dice, use la regla de los trapecios simple y compuesta con n igual a 6 para estimar la integral definida. Se supone que el trapecio compuesto tomamos n igual a 6, porque en el trapecio simple n vale 1, y usamos para el trapecio simple es esta fórmula que está acá, que es directa e inmediata, ¿no es cierto? Usando esta fórmula, en el trapecio simple, vamos a tener, usando trapecio simple, la podemos hacer al tiro, la integral entre 0 y pi tercio. A ver, déjenme rayar. Está escrito más abajo, pero para no cambiar la... Tenemos que la A vale 0, el B vale pi tercios, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente reemplazamos, usando trapecio, estamos usando el trapecio simple. Nos va a quedar la integral entre 0 y pi tercios seno cuadrado de x, va a ser más o menos b menos a partido por 2, o sea, pi tercios menos 0 partido por 2, y esto multiplicado por la función evaluada en 0 más la función evaluada en pi tercio, ¿cierto? Y esto va a ser igual a pi tercio partido por 2, sería pi sextos, multiplicado por f evaluado en 0. Acuérdense que esta es la función f de x, ¿no es cierto? Sería seno al cuadrado evaluado en 0, eso es, seno es 0, y seno de 0 es 0 al cuadrado, obvio, nos queda 0, más la función evaluada en pi tercio. ¿Cuánto es seno de pi tercio? ¿Cuánto es seno de pi tercio? Seno de pi tercios. No tengo la calculadora a mano, así que hagámoslo así con esa cosa como del truco mnemotécnico. 0,30, 45, 60, 90, 0,30, 45, 60, 90, 0, 1, 2, 3, 4, partido por 2. ¿Se acuerdan de esa cosita del colegio? Bueno, y nosotros estamos viendo seno pi tercio, que es 180 partido por 3, seno es 60. Seno es 60 es raíz de 3 partido por 2. ¿De acuerdo? De acuerdo a esa cosa que voy a borrar porque me da como plancha ocupar esto. Igual si no tengo la calculadora, la dejé por allá. Seno de pi tercio es raíz de 3 partido por 2, ¿cierto? Entonces esto al cuadrado nos va a dar 3 partido por 4, ¿cierto? Entonces más 3 cuartos, y esto va a ser igual entonces a 3, 6 por 4 pi, o sea, va a ser igual a pi octavos. Y pi octavos es aproximadamente, pi octavos es aproximadamente el numerito que aparece acá abajo. 0.3926991. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esto es lo que nos arroja el valor aproximado de esta integral usando trapecio simple, ¿ok? Y ahora, usando el trapecio compuesto, acordémonos que se nos da en el enunciado
que tomando n igual a 6, ¿de acuerdo? Entonces, cuando n vale 6, nosotros ya sabemos la fórmula, que es h igual a b menos a partido por n. O sea, el b era pi tercios, o sea, eso es pi tercio, pi tercios menos a partido por el n, que es 6. O sea, nos queda pi partido por 18, ¿ya? Entonces, este es el tamaño de paso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar cada uno de los nodos, ¿de acuerdo? Entonces, el primer nodo es el x sub 0, es el 0, ¿no es cierto? El siguiente sería 0 más pi partido por 18, que nos da pi partido por 18. Y a este pi partido por 18 le sumamos pi partido por 18, y nos va a quedar 2 veces pi partido por 18, o sea, nos va a quedar pi partido por 9. A este pi partido por 9 le sumamos el pi partido por 18 y obtenemos el otro, lo mismo a este, hasta que llegamos al último, que es pi tercio. ¿Se fijan? Este es el A y este es el B. ¿De acuerdo? Entonces, si n vale 6, nosotros tenemos que obtener, ¿cuántos nodos? Un nodo más, ¿no es cierto? Porque está el nodo del x sub 0, que en el fondo no lo obtenemos porque corresponde al límite inferior de la integral. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces ahora simplemente reemplazamos en la fórmula los valores. Entonces, en la fórmula que aparece acá, de compuesto, tenemos que reemplazarnos para quedar h medios, el h ya lo tenemos, partido por 2, el h era pi partido por 18, nos queda pi partido por 18 dividido en 2, por f, bueno, la voy a escribir arriba, y después la vamos a mirar allá abajo. Nos va a quedar entonces, luego, la integral que estamos haciendo, de 0 a pi tercio, de seno al cuadrado de x, respecto de x, va a ser más o menos h, que era pi partido por 18, dividido en 2, multiplicado por f evaluado en 0, más f evaluado en pi tercio, más 2 veces la sumatoria, desde acá igual, desde 1 hasta n menos 1, que en este caso sería 5, de f evaluado en x sub k. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula que nosotros tenemos que reemplazar y que está resuelta acá abajito. Vamos a bajar. No la vamos a borrar, sino que la vamos a arrastrar hasta acá abajo. ¿Se fijan? ¿Ya? Este es el pi partido por 18 partido por 2, nos queda pi partido por 36. Aquí nos queda el f de 0 más f de pi tercios, más 2 veces. Y acá tenemos que echar a correr la sumatoria, ¿no es cierto? Va a ser, cuando k vale 1, nos va a quedar f evaluado en x sub 1, más f evaluado en x sub 2, más f evaluado en x sub 3, más f evaluado en x sub 4, más f evaluado en x sub 5. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que aparece ahí? Y bueno, acá tenemos que tomar la función que es seno al cuadrado de x, evaluar en vez de x ponemos el pi partido por 18, lo mismo acá, pi partido por 9, etcétera, etcétera, y haciendo el cálculo con la calculadora nos da 0.3092953. Claramente es mucho más cercano al valor real usando trapecio compuesto, y eso en general siempre es así. De acuerdo, el trapecio siempre nos da un valor aproximado, pero que a veces se aleja mucho de la realidad. Fíjense ustedes que el valor real, el valor exacto es 0.3070924. ¿Se acuerdan que lo habíamos conversado al comienzo? El valor del trapecio compuesto nos dio este. Si nosotros aumentamos la cantidad de intervalos, o sea, por ejemplo, en este caso tomamos n igual a 6, pero si por ejemplo tomamos n igual a 10, nos va a dar una aproximación mucho más cercana al valor real. ¿De acuerdo? Mientras más grande sea el n, va a ser la aproximación con trapecio compuesto va a ser mucho más cercana. En cambio, fíjense acá, nos dio 0.3926991 cuando usamos el trapecio simple. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y eso es todo la clase de hoy. Espero que se haya comprendido.